Señor Don Carlos II, ¿cuándo comenzó ese run de que usted se encontraba hechizado? Desde chiquitito, Jordi, pero todo llegó a más cuando se conoció mi esterilidad. Cuando llegué a mi mayoría de edad, mi confesor por aquel entonces era Fray Tomás Carbonell. Comenzó a preguntarme si me encontraba hechizado, si me habían echado algún tipo de embrujo, cosas así. Ya por la corte circulaban rumores. En aquellos tiempos se pensaba que no tener hijos se debía o al castigo divino o a la acción de un demonio. Yo también por aquel entonces estaba rayadillo y estaba siendo castigado por mis pecados, porque la monarquía iba mal, todo en general iba mal. Mira que lo intenté con mi primera esposa, María Luisa Orleán, pero no pasó nada, y con la segunda más de lo mismo. Es decir, no hubo manera de conseguirlo. ¿Cuál fue el punto de inflexión para que se le realizara un exorcismo? Todo empezó en el mes de abril de 1698. Yo seguía sin cumplir con mi tarea principal como rey, tener un sucesor. Al no cumplir, me empecé a encontrar peor conmigo mismo, considerando que era el único responsable de tal problema. De nuevo, los hijos de puta de la corte empezaron otra vez con el run de que si estaba hechizado, que si era impotente, que si era gilipollas. Ante el panorama hablé con el inquisidor general, Rocaberti, quien se puso en contacto con la Santísima Inquisición para ver qué hacíamos. ¿Qué le dijo la Inquisición, Don Carlos? Que me dejara de pollada y que espabilase en la cama y a follar como un toro. Duro eso que dices. Sí, bueno, había mucho espabilado por la corte, mucho pringaillo y todos se metían conmigo. Una vez que la Inquisición no acude en su ayuda, ¿qué hace usted? Bueno, el inquisidor general Rocaberti sí continuó por su cuenta con lo del exorcismo, también encontró otro aliado, Fray Froilán Díaz, mi confesor en 1698, aunque este acabáramos más. Dice que fue el confesor, Froilán Díaz, quien contactó con el exorcista. ¿Es eso cierto? Sí, fue Froilán Díaz. El cabrón empezó a revisar exorcistas en Milanuncios. ¿Cómo que en mil anuncios? Bueno, Milanuncios, la rumorología de la época. En aquel momento se decía que en la iglesia de Cangas, en Asturias, había un gran exorcista, que era Fray Antonio Álvarez de Argüelles, siendo mi primer exorcista este hombre. Rechazada la propuesta por la Inquisición, el confesor real y el inquisidor general decidieron de todas formas continuar con el proceso de realizar un exorcismo al rey para que éste dejase de estar hechizado. Para ello recurrió a un hombre experimentado en exorcismo, el vicario Fray Antonio Álvarez, quien supuestamente ya exorcizó a una monja del convento de Agustina Recoleta en Asturias. Por ello, el confesor real decidió confiar en Fray Antonio para salvar al rey de los efectos de un ferro hechizo. El obispo de Asturias al principio se negó, dijo que nada de la China. Era un hombre, este obispo, conocido por Carlos II por ser un antiguo confesor real suyo. Sin embargo, pese a la oposición que mostró el obispo de Asturias, el confesor real y el inquisidor general salieron con la suya y Fray Antonio puso en marcha a la corte para exorcizar a Carlos II. En teoría, el exorcismo era secreto de Estado, pero con el tiempo las habladurías comenzarán a correr en gran medida y sobre todo la gente le picará la curiosidad de hacerle preguntas al demonio. Sin mayor dilación, cuando Fray Antonio Álvarez llegó a la corte, comenzó a interrogar al demonio, que resultó ser un demonio bastante hablador, muy parlachín, respondiendo a preguntas en todo momento y afirmando que el rey se encontraba hechizado. El hechizo, según el propio demonio, fue suministrado a sus 14 años, cuando Carlos II tenía 14 años, mediante una bebida que se renovaba cada cambio de luna. Ante ello, el exorcista, Fray Antonio Álvarez, recomendó tomar un cuartillo de aceite en ayunas, paseos frecuentes y bendiciones propias del ritual del exorcismo. También se recomendó suministrar un fuerte vómito al rey, pero como el rey se encontraba hecho pedazos porque Carlos II salud tenía poca, se hizo caso omiso a esta recomendación. Realmente, este tipo de medidas podrían haber afectado en gran medida a Carlos II y a su salud. Hasta el momento, todo se mantenía en absoluto secreto hasta que el confesor real y el inquisidor general, ante un demonio tan parlanchín, le picó la curiosidad y comenzaron a hacerle cada vez más preguntas. El inquisidor, que se sentía poderosamente atraído por un asunto ante que al principio había sido ciertamente reticente, comenzó ya a peticionar a Fray Antonio, en una carta escrita en junio de 1698, las siguientes líneas. Para que se logre el efecto con el que Dios empezaba a favorecer nuestro celo, convendría que con el secreto que hasta ahora prosiga preguntando a Lucifer, por medio de estrechos fuertes conjuros. En nombre de Dios, los remedios practicables y más proporcionados al rey, porque el aceite más es para matarle que para sanarle. En qué cantidad y qué forma se le han de dar sin que resulte peligro. Qué conjunto es el más a propósito. ¿Dónde se ha de hacer? ¿A qué hora? ¿Cuántas veces? Si ha de ser en el todo o en alguna parte de su cuerpo. ¿Qué supuesto que hay hechizo que se diga en qué consiste el pacto que se contrajo? ¿Con quién lo ha continuado? ¿Dónde está? ¿Qué lugar dentro o fuera de la casa están infectos? Que la causa que produce los efectos interiores en el rey
como se purifican los lugares infectos. Si en el hechizo está comprendida la reina, qué personas lo hicieron, y aunque esto se resista a Lucifer, instele de parte de Dios para que así, como sabe, el daño proponga los remedios más fáciles con verdad para que se ejecuten. Como vemos, el inquisidor curioso era cuanto menos, y ante esas peticiones a Fray Antonio tan constantes de que se realizaran una serie de preguntas al demonio, algo que no gustó nada al exorcista, además de que se empezó a criticar los remedios utilizados por el exorcista, se comenzó a rarecer aún más la cosa. A partir de este momento, el exorcismo de Carlos II fue una pugna entre la curiosidad de uno y las soluciones que aportaba el exorcista. Finalmente, Fray Antonio cedió, enviando una curiosa carta en septiembre de ese mismo año al Inquisidor General, donde supuestamente el demonio respondía a aquello que quería el Inquisidor General. Precediendo al juramento del demonio por el Santísimo Sacramento, le pregunté en qué se había dado hechizo al rey. Respondió, en chocolate a 3 de abril de 1675. Pregúntele de qué se había confeccionado. Respondió, de los miembros de un hombre muerto. Pregunté, ¿cómo? Respondió, de los sesos de la cabeza para quitarle al gobierno, de las entrañas para quitarle la salud y de los rellenos para corromperle el semen e impedir la generación. Pregúntele más debajo del mismo juramento, ¿hay original fuera o señal exterior que se pueda quemar? No, respondió el demonio. Por Dios que te crió a ti y a mí, ¿qué persona, macho o hembra? Hembra está juzgada. Pregunté, ¿y a qué fin? Respondió, a fin de reinar. Pregunté, ¿y en qué tiempo fue? En tiempo de don Juan de Austria, a quien sacaron de esta vida por los mismos hechizos, pero más fuertes pues le acabaron tan presto. Los remedios que necesita el rey, prosiguió Lucifer, son aquellos mismos que la iglesia tiene aprobados. Lo primero es darle el aceite bendito en ayunas. Lo segundo, ungirle con el mismo aceite todo el cuerpo y cabeza. Lo tercero, darle una purga en la forma que previenen los exorcismos para apartarle de la reina. Ni verla, ni verle, concluyó el demonio, que no sabía más remedio. Lo más curioso de este supuesto demonio, que mediante su respuesta podemos ver que tiene una postura política definida y una serie de personas que no eran de su agrado. El demonio parecía tener poco cariño a doña Mariana de Austria, madre de Carlos II, y en todo momento dice que los remedios suministrados por el exorcista casualmente, que habían sido criticados, pues para el demonio eran muy buenos, eran totalmente exitosos. Para nada el demonio daba respuestas totalmente interesadas. La curiosidad por este demonio comenzó a atraer cada vez más la curiosidad del confesor real y del inquisidor, solicitando que se hiciera aún más preguntas. El demonio nuevamente comenzó a dar respuestas. Al parecer, el rey fue nuevamente hechizado el 24 de septiembre de 1694 a través de su comida y usando elementos procedentes del cuerpo de un muerto. El exorcista, poniendo esto en boca del demonio, señaló que la grave situación se debía a que no se aplicaban los remedios citados por el exorcista. Es decir, el demonio apoyaba los remedios utilizados por el exorcista. Con el paso del tiempo ya el asunto se iba escapando de las manos. Cada vez las preguntas eran más concretas, el demonio daba respuestas más ambiguas, la salud de Carlos II empeoraba y se iba corriendo la voz del exorcismo. Por otro lado, la reputación del exorcista estaba en entredicho totalmente. La corte, consciente ya de la situación, comenzó a pedir más detalles al exorcista para conocer el porqué del hechizo. Supuestamente, el primer hechizo fue del año 1675, suministrado por Fernando de Valenzuela, conocido como el Duende de Palacio, por órdenes de doña Mariana de Austria, como hemos dicho, madre de Carlos II. El hechizo fue preparado por una bruja llamada Casilda, una viuda y madre de 2 hijos, siendo encargada por el propio Fernando de Valenzuela. Para la creación de este hechizo, la bruja recurrió a un cadáver de un ajusticiado, sacado por ella misma de la Casa de Misericordia. Los hechizos no acaban para Carlos II. El pobre tico en 1694 supuestamente volvió a ser hechizado. En palabras del demonio, en teoría dijo: uno que tiene ganas y deseo de que venga a España la flor de lis y que en lo exterior hace mucha fiesta y cariño al rey, pero en lo interior lo tiene como el último apóstol. El demonio, sorprendentemente, no dio el nombre de quién suministró ese hechizo, ni tampoco quién lo fabricó, pero sí habló del crafteo de una pócima por una tal María, casada y con hijos, famosa y que vivía en la calle Mayor de Madrid. El demonio señalaba directamente a los muertos y era ambiguo con los vivos. Curiosamente, el demonio. El inquisidor general y el confesor real, ante la situación, comenzaron a buscar a una mujer llamada María que estuviese casada y que viviese en la calle Mayor. Con la reina también se tomaron precauciones. Mariana de Neuburgo también recibía tratamientos para prevenir hechizos que pudieran sabotear la maternidad de la misma. Avanzado ya el año 1698, el demonio dio un giro total.
poniendo en duda todo lo dicho anteriormente y comenzando a realizar afirmaciones como que el rey gozaba de buena salud y comenzó a realizar recomendaciones. Sí, el demonio realizó recomendaciones. Recomendó cambiar de médico, cambiar el colchón y que el chaval saliese de Madrid. Al cumplirse con todo lo dicho por el exorcista para exorcizar al rey, casualmente, por lo que sea, el demonio volvió a estar dispuesto a hablar, porque se siguieron sus recomendaciones, pero solo en la iglesia de Atocha. El demonio era sumamente extraño, con una postura política definida, queriendo solucionar la supuesta caída en la devoción madrileña a la Virgen de Atocha, quería hablar en el corazón de la propia monarquía y buscaba mejores condiciones para los vicarios de Cangas, es decir, para el exorcista. Llegado ya el año 1699, ante la muerte de Rocabertí, el inquisidor general, como sabemos es uno de los máximos precursores de dicho exorcismo, se quedó solo ante el peligro Froilán Díaz, el confesor real. La reina María de Neuburgo, al enterarse de todo el percal, decidió entrometerse y decir que se estaban aprovechando de Carlos II, obviamente, por lo que el confesor Froilán Díaz decidió clausurar el tema. Cuando Froilán clausura el tema, ya era demasiado tarde. El caso llegó a manos de la Inquisición, la cual no era consciente de forma previa al exorcismo, pese a que el inquisidor general fuese el máximo promotor, pero comenzó a abrir un caso a Froilán Díaz. En lo referido a nivel internacional, se encuentra una carta enviada por el embajador inglés haciendo alusión a estos hechos. Los médicos no saben ya qué decir, por eso se pretende que el rey está hechizado. Para un inglés resulta ridícula semejante suposición, pero en España hay mucha gente que está convencida de ello. Los enemigos de la condesa Berlitz hacen todo lo posible por presentarla como una bruja peligrosa, y no es ciertamente la primera vez que tales manejos han tenido su resultado en la corte de España. Pero aquí no acaba la cosa. Cuando todo parecía haber finalizado, otro demonio acechó a Carlos II, nuevamente se encontraba hechizado. El siguiente demonio tenía un carácter internacional. Era un demonio de Viena que hablaba por la boca de una mujer poseída en la capital del imperio. Leopoldo I, sin mayor remedio y sumamente asustado, sin interés alguno, ordenó al obispo de Viena entrometerse en el asunto. El demonio austriaco señaló que Carlos II fue hechizado por una tal Isabel, que vivía en la calle de Silva en Madrid. Los instrumentos del maleficio se hallaban en el Palacio Real y en el umbral de la puerta de la casa usada como morada por la hechicera. El emperador remitió toda la información a Madrid junto a un exorcista reputado, Fray Mauro Tenda. El rey se prestó nuevamente al exorcismo, con fe ciega en luchar contra el nuevo demonio. El rey sería exorcizado por Fray Mauro Tenda. La situación en España era el rey de Europa. Un día de septiembre de 1699, una mujer enloquecida penetró hasta el palacio, dando tantas voces que incluso el rey se coscó de la situación, haciendo llamar a aquella mujer. La mujer comenzó a ser investigada, ella y sus círculos más cercanos. Al parecer, la mujer tenía un círculo de brujas junto a ella, según se decía en la corte, de la cual una controlaría a Carlos II desde su habitación. La situación por aquel entonces era extrema, la gravedad era increíble. Fray Mauro Tenda comenzó a interrogar a este demonio de cortes internacionales. Una cota internacional alcanzó el exorcismo. El hechizo, esta vez, fue por parte de la reina que murió, la primera esposa de Carlos II, María Luisa de Orleán. El hechizo fue realizado mediante polvo de talco que le proporcionó Juan Palia. Dicho polvo de talco todavía había restos del mismo en el escritorio de Carlos II. Este era solo un problema de los muchos que tenía Carlos II. Al parecer, el demonio confesó otro hechizo realizado por una mujer por orden de Antonia de la Paz. Se buscó relación con el primer demonio, tampoco se encontró. Al parecer, el demonio comenzó, el segundo demonio, a aludir a la reina María de Neuburgo, saliendo esta mal parada. Este demonio también tenía una posición política definida. Ante la situación, la reina María de Neuburgo volvió a cortar por lo sano y finalizó todo tipo de exorcismo, endureciendo aún más el caso abierto contra Froilán Díaz, quien fue el primer promotor del primer exorcismo. Nuevamente, cuando parecía todo clausurado, tenemos un nuevo problema. La ingenuidad de Carlos II, ante la mejora de su salud que él atribuyó a los exorcismos con remedios que muchas veces le perjudicaron, hizo que el rey quisiera continuar con los exorcismos, aunque esto no durará mucho tiempo, ya que, con la llegada del nuevo inquisidor general Baltasar de Mendoza, el asunto quedó totalmente clausurado. Tanto Froilán como Mauro Tenda quedaron totalmente indefensos ante las acusaciones de los exorcismos del rey. Froilán Díaz fue obligado a ir al convento de San Pablo en Valladolid. Trató de huir a Roma ante el proceso inquisitorial abierto contra él, pero en Roma fue obligado a regresar. Fue encerrado en las cárceles de la Inquisición de Murcia
y liberado posteriormente por Felipe V. Por su parte, Mauro Tenda se le abrió un proceso inquisitorial que finalmente no llegó a nada. Quien salió peor parado del exorcismo fue Carlos II. La cuestión de los hechizos y de los demonios afectó gravemente a su salud y a sus problemas de conciencia. Carlos II siempre mostró un gran interés por salvar su alma, a la par de mostrar un carácter pusilánime. Sus miedos seguían torturándole y sus pecados también. Lo más preocupante es que, finalmente, él fue el más interesado en continuar con este exorcismo, lo que nos refleja el verdadero estado del rey.